Buenas tardes, compañeros y profesor. El siguiente punto es cómo son afectadas las tasas de intereses de hogares en Panamá por las tasas de intereses diferenciales de los Estados Unidos. Desde su primer punto de partida es saber si dichas tasas cambian de manera relevante ante cambios políticos monetarios en los Estados Unidos o si poseen un grado relevante de sincronía. Para analizar lo anterior partimos por analizar la correlación contemporánea entre la tasa FE y las tasas de hogares panameños. Como ven, las tasas de préstamos personales están muy ligados o muy correlativos, pues de una manera muy sincronizada con las tasas FE. Las de auto están de 0.55 a 1, de vivienda preferencial del 60 al 1% en comparación con las tasas FE. Tal como observa en la tabla los precedentes, la correlación entre las tasas FE, las tasas de consumo no son tan altas, pues tienen una mayor correlación con las tasas de vivienda. Cabe destacar que en los Estados Unidos, pues las tasas que pagan los hogares no están correlacionadas de manera perfecta con la tasa FE, pero sí, pues estas pueden tener una influencia en los hogares, ya que hay diferentes tipos de factores que pueden influir, como son el riesgo crediticio, el historial crediticio del cliente, si existe algún tipo de garantía colateral, el plazo de préstamo, los abonos iniciales, el tipo de préstamos, el entorno económico en que se desenvuelven las tasas de intereses que pagan los bancos para obtener estos tipos de fondos y disponibilidad de los mismos, entre otros que pues justo a la tasa federal de los Estados Unidos deben ser considerados a la hora de pues que un banco tome o decida subir o bajar una tasa de interés para cobrarle o colocarla a los préstamos. En esta estadística vemos la tasa de consumo, pues el ejercicio relevante se observa que ocurren pues en esta tasa durante dicho periodo, pues usualmente pues las tasas de auto y préstamos personales cuando se aumentan con la tasa FE. En la práctica pues se observa que ambas son simultáneas, que tienen algunos niveles muy diferentes, pero pues para solventar podemos decir que tienen un modo pues o se observa un comportamiento o una tendencia muy similar o arriesgada pues a lo de las tasas FE. Como se puede observar, se aprecia que dicha tasa se comporta de una manera similar a las tasas FE. En efecto, pues su estructura pues se regasa durante el tiempo y a la vez pues cambia pues de alguna manera posterior. Pues el aumento de la tasa por parte de FE busca disminuir los niveles de inflación, lo cual usualmente está obligado a un menor desempeño del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, la cual muchas veces es un menor dinamismo en los mercados emergentes. Esto incluye Panamá, pues básicamente nosotros manejamos el dólar y es la moneda que nosotros utilizamos, por lo cual aumenta las tasas simultáneas y podría contraer mercados de crédito y deterioro de la calidad de la cartera. Como ven en la gráfica, vemos la parte naranja son los préstamos personales, las gris es los de autos y la azul es la de FE. Si ven en la tasa de préstamos personales inicia con 1 y va subiendo hasta el 2%. En el auto inicia con 1 también y va subiendo hasta 2.5. Y en el caso de FE está desde 0.5 más o menos hasta sube y baja, hay una tendencia y llega normalmente como al 2%. Esta estadística de las tasas de hipoteca no solo son más bajas, sino que también tienen un menor nivel de volatilidad. Por ejemplo, las tasas hace 30 años en los Estados Unidos, el promedio fue de 5.78% en la semana pues, que finalizó el 16 de junio. Y hace un año estaba en un promedio de 2.93% para esa misma época. En el caso de Panamá, las tasas preferenciales, si ven, se mantienen en 5.75 desde el segundo trimestre del 2019 a la fecha y se muestra pues una estabilidad en la tasa del mercado panameño. Inclusive al compararse con otras jurisdicciones, Panamá tiene pues una de las tasas bastante bajas en el mercado. En el caso de la tasa no preferencial, el fenómeno ha sido similar. Si vemos en la gráfica, la tasa para Estados Unidos es fija
desde un 4% hasta un 5.8%. La tasa es variable desde un 3.5% hasta un 5.6%. Y las tasas de vivienda no preferenciales para Panamá están desde el 2.7 hasta el 5.75% aproximadamente. Las tasas de fe no son de aplicación directa en Panamá, pues las mismas afectan directamente el costo de fondeo de los bancos, la cual pues inciden en cambios en tasas locales ante cambios en tasas de intereses externas o las tasas de intereses locales a corto plazo. Tienden a responder rápidamente y en la misma dirección. El proceso de arbitraje financiero ayuda a garantizar que estas tasas de intereses a corto plazo se ajusten rápidamente a los cambios. Las estadísticas de tasas de hipoteca. Bueno, en esta gráfica se puede observar que en el caso de los Estados Unidos las hipotecas asociadas a productos de largo plazo tuvieron cambios de más de 400 puntos básicos en el periodo mencionado, mientras que las tasas panameñas apenas cambiaron. En un resumen, pues este análisis descriptivo de los datos ha permitido identificar 3 características del comportamiento de los tipos de intereses en Panamá. Existe por lo menos una estrecha asociación entre tipos de intereses locales y externos de corto plazo. Estos tipos de intereses locales están altamente correlacionados con los tipos de intereses externos de corto plazo. Las tasas activas muestran una menor sensibilidad a cambios en tasas externas a que las tasas pasivas. Y existe un regazo diferente entre los diferentes tipos de tasas de actividades asociadas principalmente al plazo del producto. En conclusión, pues las tasas de intereses bancarios juegan un papel muy importante en la economía panameña. Se hace necesario crear una cultura bancaria en nuestros estudiantes y así crear una conciencia en temas bancarios que cada vez toman un auge en nuestra sociedad. El efecto de traspaso de las tasas internacionales al mercado local es una tasa de interés baja, la cual las instituciones depositarias privadas, principalmente los bancos, disponen de préstamos en la FE u otras instituciones depositarias, usualmente de un día para otro. Estas tasas se corresponden a tasas intercambiarias, es decir, tasas de intereses que los bancos se cobran entre sí cuando se prestan dinero, y esas tasas están pactadas a plazos muy cortos. En Panamá hemos tenido tasas bajas gracias a la tendencia del dólar y el libre flujo de capital, con lo que nuestro país cuenta. Uno de los factores que nos favorece es la competencia entre bancos y las entidades financieras que permiten la libre competencia y mantener tasas menores para ofrecer los diferentes productos bancarios. Otras conclusiones adicionales, pues la tasa de fe en Estados Unidos es considerada un punto de referencia para los mercados locales. Esto pues hace un análisis de las diferentes tasas activas y tasas de depósito, en el cual implica hacer un tipo de cambio entre los préstamos o depósitos de los bancos panameños, pero estas tasas de intereses no necesariamente afectan la rentabilidad de los bancos, son consideradas para aumentar las tasas de intereses locales y de sus productos bancarios. Las tasas de intereses activas han aumentado en los últimos meses. Las tasas de intereses de referencia de Reserva Federal han aumentado un total de 75 puntos porcentual desde marzo del 2022 y los bancos panameños han seguido en esa tendencia. Se mantienen algunas implicaciones para los consumidores de las empresas en Panamá. Para los consumidores, el aumento de las tasas de intereses significa que los préstamos son más caros. Para las empresas, el aumento de las tasas de intereses significa que el costo de capital es más alto. Es importante señalar que estas tasas de intereses pueden cambiar en el futuro dependiendo de la evolución de la inflación y la política monetaria de la FED. Y si la inflación continúa aumentando, es probable que la FED siga en aumento las tasas de intereses, lo que podría llevar a un aumento aún mayor de tasas de intereses bancarias en Panamá. Con otras conclusiones, tenemos que las tasas de intereses, como otras conclusiones, pues tenemos las recomendaciones. Como otras conclusiones, tenemos que las tasas de fe pues son consideradas en los mercados locales pues unas tasas bastante activas. Y bueno, es importante señalar que también pues la inflación y la política juegan un papel muy importante. Como recomendaciones, pues la superintendencia de banco es el ente fiscalizador de los bancos que se debe buscar pues para que estos sean un mecanismo para los bancos y que establezcan pues unas tasas de intereses
más baja para los préstamos de los panameños o los hogares panameños. A pesar de que Panamá es un sector bancario, no cuentan con mucha información manejada para que los estudiantes puedan realizar investigaciones, por lo que se recomienda tener acercamientos con la Superintendencia de Banco para desarrollar proyectos que puedan ser documentados por las universidades. Desde un punto de vista importante, pues una de las recomendaciones son las tasas hipotecarias, que también es importante evaluar antes de tomar una decisión. En el caso de la pandemia, pues muchos bancos empezaron a aumentar las tasas hipotecarias referente al aumento de la tasa FE en Estados Unidos. Y bueno, es un punto fijo para ver o considerar, ya que pues esto puede afectar pues las capacidades de crédito o de préstamos de los prestatarios, y también es un riesgo de morosidad y provisiones de altas carteras. Las tasas de interés de FED, la Federación Nacional de los Estados Unidos, es un factor importante que influye en las tasas de interés de Panamá. Se encuentra en el nivel 5.25 al 5.50%. Este nivel pues es bastante alto desde el 2001, sin embargo se encuentra muy por debajo comparado con otros países. Aparte, la Reserva Federal ha sido otra de las conclusiones, de las recomendaciones, es que la Reserva está dispuesta a subir las tasas de interés y es necesario controlar la inflación. La inflación en Panamá se encuentra en un 6.5 y pues un nivel bastante alto desde hace más de 20 años. Esta tasa pues hacen que los préstamos sean un poco más, o su tasa se encarezca, y pues esto afecta bastante al consumidor y podría reducir el crecimiento económico y la inversión. Las tasas de intereses también pueden variar significativamente entre diferentes instituciones financieras. Es importante comparar las tasas de intereses de diferentes instituciones antes de solicitar un préstamo y, y comprender adicional bien el tipo de préstamo y tasas de intereses que te van a estar incluyendo para tomar una buena decisión. Como aportaciones, considero que los propios bancos no sean los que regulen las tasas de intereses, y aunque en muchos casos considero que han aumentado, pues de alguna forma injusta con el pueblo, porque la ley se los permite. La superintendencia de banco debe estar más acorde o pendiente de este tipo de aumento de tasas de intereses y apoyar a los prestatarios para poder tener pues muy buenas tasas, ser competitivos y también que no nos afecte pues económicamente. Uno de los aportes también es que las tasas de interés en Panamá son relativamente algunas bajas que otros países, y esto se debe a diferentes factores: estabilidad económica de Panamá, acceso de Panamá a los mercados internacionales, la competencia de los bancos panameños, que sí tenemos una competencia bastante libre y que muy competitiva y que pueden ofrecer buenas tasas. Y bueno, como otras aportaciones, otros puntos importantes es el monitoreo del sistema bancario, que fortalece la supervisión del sistema bancario, la superintendencia. Esto garantiza también pues que los bancos sean solventes y puedan soportar o aumentar tasas de intereses. Promueve la educación financiera para los consumidores y también las empresas. Esto pues es un impacto en las tasas de intereses, en sus finanzas también. Otra de las aportaciones, la inflación y la deflación juegan un papel importante en las variaciones de estas tasas. Por lo tanto, Panamá utiliza el dólar, no se escapa de esta realidad. Sin embargo, es un punto a favor, ya que, o sea, por el dólar podemos tener muy buena economía, pero también dependemos mucho de la tasa FE de los Estados Unidos, y también esto nos puede generar pues también una inflación bastante alta. Observamos que la relación entre las tasas panameñas y estadounidenses solía ser muy fuerte en el pasado. También existe un aumento, los bancos lo consideran también en incremento de tasas de interés en carteras crediticias, que también estas pueden afectar pues a los prestatarios y pueden pues incurrir en incumplimiento de obligaciones, y también pueden generar morosidades y préstamos muy altos. Bueno, la bibliografía, mucha de la información fue sacada de la Superintendencia de Banco, de artículos de tasas de intereses también, de noticias de tasas de intereses, noticias del Federal en Estados Unidos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro trabajo. Les agradezco pues el tiempo y esperamos pues que les haya gustado. Muchas gracias.